Vámonos entonces con nuestra entrevistada del día de hoy. Nuestros partners, además, que tienen que ver con todo lo que es la inteligencia artificial. Nos vamos a entrar al mundo del presente, del futuro. Estamos con la doctora Paula Aguirre, investigadora principal del CENIA. Paula, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, Daniel. Gracias a ti por acompañarnos. En el CENIA trabaja mucha gente, ¿eh? Ha venido muchas personas de diferentes rubros. Cuéntanos un poquito cuál es tu labor en el CENIA también, como investigadora de inteligencia artificial, imagino, y de otros temas digitales. ¿Cuál es un poco tu rol dentro del CENIA? Bueno, dentro del CENIA yo estoy específicamente en el área de investigación y soy investigadora principal de una línea que se llama aprendizaje automático informado por la física. Y en nuestro grupo lo que nosotros buscamos más que nada es desarrollar y investigar y crear nuevo conocimiento en torno a aplicaciones de inteligencia artificial en contexto de problemas científicos y de ingeniería. Así que tenemos, por ejemplo, investigadores que trabajan en el área de ingeniería metabólica, ingeniería biomédica. Yo particularmente trabajo en aplicaciones de IA a modelamiento, por ejemplo, de amenazas naturales, como terremotos e incendios forestales. ¿En serio? Pero, a ver, perdona, antes de meternos en el tema, ¿cómo es eso? ¿Cómo modela, o sea, como que predicen las posibles amenazas naturales o lo que podría, las consecuencias que podrían tener? ¿Cómo se...? Bueno, ambos aspectos están considerados. Por una parte, yo trabajo, por ejemplo, en el caso de incendios, lo que buscamos es tratar de predecir cómo un incendio se propaga. Una vez que un incendio comienza en un determinado punto, que es un fenómeno un poco más aleatorio, hay ciertas condiciones que determinan que ese incendio se propague y llegue a ser algo catastrófico o que sea algo que se pueda controlar. Y eso está determinado por condiciones ambientales, de vegetación, climática, etc. Entonces, uno de los desafíos es tratar de entender mejor cómo esos incendios se propagan y ahí poder generar predicciones que ayuden, por ejemplo, a las personas encargadas de controlar un incendio. O a lo mejor prevenir. Claro, o dar una alerta de evacuación, por ejemplo. Claro, ante una eventual un eventual incendio, decir, mira, tiene que ser acá, tiene que haber un cortafuegos por acá, cosas así, ¿no? Exacto, esa es como la visión a largo plazo. Oye, pero en tema de los desastres, ¿no se pueden predecir los terremotos con inteligencia artificial todavía, no? No se puede. No, lamentablemente. No se puede. Oye, bueno, vamos a... el tema un poco de la conversación con Paula, que siempre CENIA nos trae tremendos temas para conversar, ¿no es cierto? Es la brecha de género en la ciencia, ¿no es cierto?, chilena, y un poco cómo la inteligencia artificial también influye en esta brecha de género. Nosotros en Clave Morse somos un programa de economía que tiene un espacio, de hecho, de equidad de género los días miércoles, así que es súper importante. Pero al igual que en otros países, las mujeres están de alguna forma están sobrerepresentadas o subrepresentadas, en el campo de la inteligencia artificial en Chile, ¿no es cierto? ¿Qué factores influyen en eso? ¿Qué sesgo existen? Ya hemos hablado muchas veces también de que hoy en día, en realidad, hay... Cuando uno habla de las carreras STEM, ¿no es cierto?, o del área STEM, claramente las mujeres hay una gran brecha, digamos, en comparación con el hombre. ¿Cómo se da esto en la inteligencia artificial? Bueno, en inteligencia artificial, por ahora, por lo menos la brecha es aún peor. ¿Peor? Sí, en general, en el área STEM e ingeniería se habla de una participación femenina del orden del 30%. Depende, por supuesto, uno cómo lo mida. En ingeniería, por ejemplo, en Chile, yo también hablando un poco como académica de una escuela de ingeniería, hemos avanzado a que, por ejemplo, en términos de admisión a la escuela de ingeniería se llegue como al 27%, 30%, como en los mejores casos. Pero si uno después se va al detalle dentro de todo el ámbito de las ingenierías, a las ingenierías que están más enfocadas en inteligencia artificial, modelamiento matemático, ciencia de la computación, esos porcentajes bajan en forma bien significativa y estamos del orden del 15%. Entonces siempre es un desafío permanente pensar, digamos, cómo atraemos a más estudiantes a estos campos. Yo también dirijo una carrera de Data Science en la Universidad Católica y también tenemos una participación femenina que es mucho menor de la que quisiéramos. Ni siquiera pensando en un 50%, sino que por lo menos equipararnos con otras carreras similares. Y ahí hay, bueno, y eso mismo se ve reflejado a nivel país, a nivel regional. El CENIA recientemente sacó la segunda edición del ILIA, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. Seguramente lo han hablado en otros capítulos. Lo hablamos. Y dentro de esas dimensiones que mide el ILIA, una de ellas es la investigación. Y, por ejemplo, ahí se ve que Chile está bien en investigación, en términos de productividad, de varias métricas que se consideran, pero está muy mal en términos de participación femenina. O sea, somos el número, no sé si 1 o 2 en términos de investigación, pero de los últimos en términos de presencia femenina en el rubro de la investigación en inteligencia artificial. Ahí estamos por el 14% más o menos.
Ya. ¿Y qué factores tú consideras que son los principales obstáculos para la participación femenina en el área científica? Porque yo sé que esta es una pregunta que se hace siempre. La respuesta, por lo general, tiene que ver, no, es que viene desde la cuna, ¿no es cierto?, desde la educación escolar. Pero me gustaría saber también tu opinión y cómo eso a lo mejor se da también ya a nivel tercero, cuarto medio, incluso ya en la carrera universitaria. Bueno, efectivamente, es como la pregunta del millón, ¿cómo lo hacemos? Y sin duda, a partir de la etapa escolar es clave. Hay estudios, estaba leyendo un informe reciente del UNESCO, por ejemplo, que dicen que entre los 13 y los 18 años es como la etapa clave para interesar o para enganchar a las estudiantes, a las niñas en la ciencia. Uh-huh. Así que hay un trabajo ahí que, por supuesto, que es muy a largo plazo. Lo otro importante que ahí sí, desde ya el CENIA, por ejemplo, y organizaciones más metidas en IA se puede tener un rol más activo, es que es súper importante también tener referentes. Si una niña nunca ha visto a una mujer que trabaja en inteligencia artificial o no se imagina esa figura, por supuesto que no se le va a ocurrir estudiar eso. Claro. Entonces ahí también la parte de visibilizar el trabajo de las mujeres que están participando en inteligencia artificial, activamente también atraer más mujeres en etapas más, digamos, avanzadas de la carrera a que se incorporen al mundo de la inteligencia artificial también funciona. Y en general generar digamos, un pool de mujeres que sean referentes y que puedan ser también mentoras para las que vienen a continuación. Uh-huh. También otra cosa interesante que le dije, como la brecha es histórica y históricamente hay pocas mujeres involucradas en ciencia, también ocurre a veces que las niñas, por ejemplo, tienen más motivación de los papás. ¿Ah, sí? Como los papás son los que tienen más como cercanía con el mundo STEM, claro. Cuando una niña está interesada en el mundo STEM, ocurre ahí como un efecto contrario, que el papá les motiva y la mamá le dice como, no, pero qué raro esto. Mira. Entonces ahí las mamás tienen un rol fundamental. Es un buen mensaje para las mamás de niñas en etapa escolar. Oye, ¿y esto se da más o menos, me imagino que es algo que se da en otros países de la misma forma, en otras partes del mundo, o aquí en Chile es mayor esa brecha? No, yo creo que la brecha existe a nivel mundial. Hay países, por supuesto, las mismas brechas que son digamos, menores en países más, por ejemplo, países nórdicos, en general esos mismos fenómenos se replican también en el mundo de la ciencia. Uh-huh. Pero es real que a nivel mundial hay un desafío en términos de atraer talento femenino al mundo de la inteligencia artificial. Se ve, sí, yo creo que hay digamos, una tendencia a enfocarse en ese problema, a atraer más mujeres. Hay muchas organizaciones ya donde las mujeres también se están organizando un poco para potenciar esa participación. Existe Women in Data Science, Women in Machine Learning. Sí. En Chile está la Asociación de Mujeres en Inteligencia Artificial. Yeah. Tiene una página mujeresia.cl. No sabía que existía asociación, así que vamos a tratar de invitarlas. Y ahí son socias y fundadoras, por ejemplo, varias mujeres que están desde el mundo de la academia, también muy importantes del mundo ejecutivo, por ejemplo, alta ejecutiva en empresas tecnológicas, en consultoras, que a lo mejor no de origen, no necesariamente estudiaron inteligencia artificial porque no era el tema en su momento, pero que por su trabajo se han visto involucradas en este mundo y han hecho también una labor muy importante de visibilización y de establecimiento de redes y de colaboración entre las mujeres que están en ese rubro. Oye, y desde el punto de vista del CENIA, uh-huh. por ejemplo, ¿ustedes tienen alguna iniciativa o algún elemento que dentro de su trabajo para tratar de fomentar la mayor participación femenina con respecto a la inteligencia artificial en sí y reducir esa brecha? Bueno, tenemos, de hecho, incluso hemos tenido posiciones abiertas como ofertas laborales destinadas específicamente a mujeres. Ah, ya. Buscando atraer, porque bueno, esto es un poco más el contexto académico, porque típicamente en la carrera académica se hace un doctorado, después un postdoctorado, que es donde CENIA tiene una posibilidad de ofrecer oportunidades de trabajo, y después ya una carrera académica estándar. Y por ejemplo, CENIA en la etapa de postdoctorado ofrece posiciones e incluso ofrece posiciones destinadas específicamente a mujeres, y también teniendo el contexto de que a lo mejor pueden ser investigadoras que no hayan hecho un doctorado específicamente en inteligencia artificial o en ciencia de la computación, pero sí en alguna área relacionada que se pueda conectar con inteligencia artificial. Entonces también es importante abrir la mirada que también muchas veces las investigadoras, cuando tienen la oportunidad de trabajar en campos más interdisciplinarios, también suele ser un atractivo importante. Uh-huh. Y también un aporte, porque aportan también una visión clave para... ¿Cuáles podrían ser un poco las consecuencias de que esta brecha no disminuyera, digamos? Independientemente que obviamente hay una primera consecuencia que es que las mujeres no puedan trabajar en un segmento que pueden trabajar perfectamente bien y hacerlo mejor, igual o mejor. Independientemente de eso, ¿cuál podría haber alguna
consecuencia o efecto negativo si se continúa esta brecha y se aumenta esta brecha con respecto a la incorporación de inteligencia artificial, a la oferta de productos de inteligencia artificial en un futuro mediano? Bueno, ya lo hemos visto, que la inteligencia artificial ya está presente en todos los ámbitos de la vida prácticamente. Y yo creo también que gran parte de las soluciones a problemas así como complejos de la humanidad, desde cambio climático, economía, van a pasar necesariamente por herramientas tecnológicas que van a incluir inteligencia artificial dentro de su digamos, solución. No es lo único, pero me cuesta imaginar soluciones, digamos, a problemas complejos que no vayan a tener inteligencia artificial de por medio a futuro. Y si esas soluciones han sido desarrolladas solamente con perspectiva masculina, probablemente van a estar sesgadas y pueden tener consecuencias o no se van a ver hechas ciertas preguntas que es fundamental hacerse para asegurarse que la inteligencia artificial se aplique de forma beneficiosa. Entonces, yo creo que finalmente los grandes problemas tienen una componente tecnológica, donde tienen que estar representados hombres y mujeres, y una componente política, por supuesto. Claro. En la política ya estamos bastante mejor en la participación femenina. Sí. Y si logramos equiparar también desde la perspectiva de la solución tecnológica, va a ser, yo creo que mucho más redonda las soluciones. Por ejemplo, hay ámbitos como salud. Ahora la inteligencia artificial se usa mucho en diagnóstico, médico, análisis de imágenes, y por ejemplo ya se ha mostrado que tiene una capacidad importante de detectar, por ejemplo, cáncer de mama en forma mucho más temprana que con otros métodos tradicionales de análisis de mamografías, ecografías, etc. Entonces, por una parte, una excelente noticia para las mujeres, porque una enfermedad que es propia nuestra, ahora la inteligencia artificial la va a detectar mucho más temprano. Pero también, por otra parte, bueno, ¿y qué pasa si la detecta demasiado más temprano cuando, por ejemplo, uno está postulando un plan de salud, un seguro de salud? Claro. Entonces, no tener esa mirada femenina y decir, oye, ya, esto es genial la tecnología, pero tengamos todos los resguardos de cómo hacemos un buen uso de esta tecnología para que sea 100% beneficio y no tenga otras consecuencias negativas. Justamente es lo que hablabas tú de los sesgos, ¿no es cierto? Recuerdo que hace una semana atrás estuvimos aquí con la ministra de Ciencia, Aysén Echeverry, y ella nos comentó esto de los sesgos, que es súper complejo, ¿no es cierto? Tú justamente nos estás hablando de un sesgo que tiene que ver un poco con género, pero hay sesgos también de tipo de culturas, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Cómo se pueden trabajar en general la reducción de esos sesgos en la inteligencia artificial para entregar los resultados, digamos? Bueno, hay dos aspectos. Uno es la parte técnica de decir, bueno, asegurarse que los datos no estén sesgados y hay todo un proceso, digamos, como de autocuratoría del desarrollo de la inteligencia artificial. Pero incluso aunque uno haga eso bien, hay otra parte que es más cualitativa, que es decir, como imaginarse todos los posibles usos que esta tecnología podría tener. Y en ese proceso de imaginarse todos los posibles usos e impactos, positivos y negativos, hay que discutirlo con un grupo diverso de personas, porque cada uno de esos perfiles distintos de personas va a poder imaginar y va a tener en su mente, digamos, distintas posibles aplicaciones o posibles efectos negativos que otra persona que no vive esa misma realidad no se habría imaginado. Y esto aplica, digamos, en general a cualquier tecnología. Pero en el mundo de la inteligencia artificial, donde en verdad el abanico de posibilidades de aplicación es cada vez más amplio, se necesitan ahí muchas cabezas pensando, y cabezas con distintas formas de pensar, que realmente analicen cuidadosamente todas esas posibles, digamos, derivadas de la inteligencia artificial. Y en eso la participación, por supuesto, no solo de mujeres, de diversidad de culturas, de razas, de profesiones, claro, de intereses, de edades, es fundamental. Sí. Oye, ya que tú estás en el mundo académico, bueno, este es un programa de economía y negocios también, me gustaría entender un poquito cómo ves tú esa relación entre la academia y el mundo de las empresas con respecto a la generación de productos, soluciones de inteligencia artificial, que también siempre ha habido un poco de críticas que no se juntan mucho, no se unen mucho. Me acuerdo hace 10, 15 años atrás trataron de hacerse varias cosas, algunas resultaron, otras no, con estas incubadoras, ¿te acuerdas? Hoy en día, con la inteligencia artificial, ¿cómo está esta relación entre el sector privado y la academia para buscar soluciones en conjunto? Bueno, se activa mucho. CENIA ahí tiene un rol bien importante, porque CENIA, como es un centro, es un centro de investigación, pero también es un centro de transferencia tecnológica. Entonces tiene una pata que es 100% investigación académica, que es donde yo estoy más involucrada, y tiene toda otra área de transferencia tecnológica donde justamente se hace ese puente con empresas, el mundo público, ONG, en general, distintas organizaciones que requieran inteligencia artificial en su trabajo.
Y desde el mundo del emprendimiento, por supuesto que la inteligencia artificial, yo creo que todas las startups y todas las empresas innovadoras tienen algo de IA en alguna parte del speech. Claro. Y hay startups súper interesantes, lideradas por mujeres, relacionadas con inteligencia artificial y en ámbitos bien diversos. Por ejemplo, un ejemplo que yo tengo bien, o sea, conozco más cercanamente, por ejemplo, hay una ex compañera mía que se llama Francisca Caponi, que tiene una startup en el ámbito de la educación con inteligencia artificial. Paulina Asman, por ejemplo, probablemente, no sé si a lo mejor hablaba antes con ella, tiene también un emprendimiento en el ámbito de la ciberseguridad. Y así van apareciendo varias más, donde hay justamente mujeres empujando este proceso de llevar el conocimiento de la inteligencia artificial a la sociedad. La misma organización de mujeres en IA, que te mencionaba antes, varias de las fundadoras también son o mujeres que están en el mundo de la innovación o ejecutivas en empresas tecnológicas, que tienen también sus propias startups y que son ejemplos súper, digamos, valiosos y bien admirables, digamos, de cómo innovar usando inteligencia artificial en ámbitos muy diversos y con mucho éxito también. Oye, por último te quería preguntar también cómo estaba el desarrollo de la inteligencia artificial, tanto básicamente el tema académico, que es el que más te mueves tú y se mueve el CENIA, en regiones también, y porque de repente se concentran mucho las cosas en Santiago, bueno, hay ciertos polos, ¿no es cierto?, que nosotros sabemos, polos productivos en el sur, en la zona de Puerto Montt y Lago Yanquihue, otro polo productivo en Antofagasta con la minería, pero ¿cómo está el desarrollo de la inteligencia artificial en regiones? Bueno, acá hay que decir que CENIA es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, así que parte de nuestra como bandera también es justamente que esto sea realmente a nivel nacional y no solo en Santiago. Y eso se ha ido fomentando a través de colaboraciones con, por ejemplo, universidades en distintas regiones. Acá, por ejemplo, hay un muy buen ejemplo con la Universidad de Tarapacá, que implementó un centro de computación. De hecho, lo se llama el clúster de computación de CENIA, o el clúster de computación más grande de Chile ahora, va a estar albergado en la Universidad de Tarapacá, y esa es una colaboración con CENIA. Pero ahí hay que hacer un esfuerzo activo de ir a hacer esos puentes y de establecer colaboraciones con universidades, por ejemplo, que están también creando programas de formación en inteligencia artificial. Por ejemplo, en el sur de Chile también hemos conversado con algunas universidades que no tienen a lo mejor una masa crítica todavía de personas, de académicos, de estudiantes para tener programas de formación específica en inteligencia artificial, pero que sí, haciendo alianzas con otras universidades, se puede ir generando, digamos, una masa crítica para empezar a trabajar y lograr que no sea necesario venir a Santiago, por ejemplo, a estudiar inteligencia artificial, sino que se pueda hacer en cualquier lugar de Chile. Perfecto. Estamos avanzando hacia allá. Doctora Paula Aguirre, investigadora principal del CENIA, 1.000.000 de gracias por acompañarnos en Clave Morse en este espacio de inteligencia artificial, de tecnología, y esperamos que le siga yendo súper bien en todo lo que están haciendo en el CENIA. Muchísimas gracias, igualmente.